damos la bienvenida a esta serie de entrevistas que estamos realizando en Paloma Negra a todas las candidaturas a la alcaldía de San Juan del Río para conocerles más a profundidad, un poco más allá de las propuestas, que pues, por supuesto es lo importante en este proceso electoral, pues conocer quién es la persona que está en esta candidatura, desde dónde viene, su trayectoria política, trayectoria partidista y también las propuestas. En esta ocasión tenemos la dicha de poder estar con la candidata del PRD para San Juan del Río, Miriam, gracias por recibirnos. Hola Axel, muchas gracias por este tiempo que se toman para la entrevista y pues yo con todo el gusto. Miriam, pues ya empezando, platícanos en dónde estamos, en dónde nos recibes hoy también para contextualizar. Claro que sí, pues hoy me da mucho gusto recibirlos en la terraza. Así le pusimos a esta área de la casa. Son bienvenidos, nos encontramos en mi casa y estoy muy contenta de haberles abierto las puertas. Sí, Miriam, también gracias por dejarnos entrar para acá. Para manera es importante, sobre todo por el tipo de entrevistas, ¿no? Y sobre todo un poco acercar la política o a las y los políticos un poco más de decir en dónde habitan y quiénes son, hacia van estas entrevistas. Algunas de las entrevistas que hemos tenido pues nos han citado en cafés o cosas así, que a veces es un poco más impersonal, que también se agradece a las candidaturas, pero pues nosotros a veces hasta cuando les mandábamos mensajes les decíamos que sea por favor en un lugar que tú quieras dar a conocer, o decir un poco soy yo de esto y pues gracias. Miriam, empezando ya ahora sí lo que atañe a tu vida, pues si nos vamos a ir un poco hacia el fondo. Miriam, ¿tú eres sanjuanense? No eres sanjuanense, ¿verdad? No. Por adopción sanjuanense. Así es, por adopción. Bueno, yo digo que soy 50% sanjuanense y 50% de todos los estados de la República. Porque, o sea, nací en Irapuato, en Guanajuato, soy hija de militar. Mi papá estaba comisionado allá cuando me tocó nacer, entonces no tengo familia allá, simplemente estuvimos ahí viviendo un par de años. Y después nos fuimos y he vivido en varias partes de la República. Pero mi mamá es de aquí de San Juan del Río, por eso comento que soy 50% sanjuanense. Toda mi familia materna es de aquí de San Juan del Río, del centro. Entonces, por eso es que sí. Sí, y me platicas que vienes de una familia militar, ¿no? Bueno, tu papá es militar. Platícame un poco cómo fue tu infancia de crecer en un ambiente militar. Y a veces uno pensaría que es como muy duro, ¿no? Pero no, la verdad es que no. La verdad es que a mí me tocó la ventaja de ser la tercera, la más pequeña de mis hermanas. Entonces yo creo que los papás son diferentes cuando tienes tu primer hijo, ¿no? Como que no sabes, ¿no? El segundo hijo, bueno, como que ya traes callo, y el tercer hijo dices, no, ya me lo sé, ¿no? Entonces a mí me toca ser la tercera, así que mis papás fueron muy condescendientes conmigo. Mi papá, la verdad es que yo lo amo, lo adoro, obviamente mi mamá también, pero mi papá como la figura paterna que es y que representa para mí un liderazgo muy importante. Mi papá, su opinión para mí siempre va a ser oro molido. Entonces, mi papá siempre me trató como su princesa, la verdad. Fue una niña muy independiente, fue una niña muy latosa, fue muy traviesa. Mi papá platica una historia inclusive de que estábamos en la calle, yo estaba muy pequeña, tenía como alrededor de 6 años, me trae la agarrada de la mano y dice que íbamos a cruzar una calle y en eso veo venir un niño, dice que lo agarro bien fuerte y de repente nada más ve cómo estiro mi mano y ¡pum! Que le suelto un derechazo al niño, ¿no? Y mi papá voltea, miren por qué le pegas al niño. Y yo volteo, pues que él me pegó ayer. Y mi papá, bueno, pues se está defendiendo, ¿no? Entonces mi papá siempre me dejó ser como yo soy. Nunca fui una niña ni sobreprotegida, ni una niña que fue muy dura que mi papá hizo muy dura conmigo, para nada. Mi papá fue muy condescendiente, me dejó ser, tomar mis propias decisiones, asumir mis riesgos, tomar mis responsabilidades. Soy crecida en un núcleo familiar padrísimo, donde mamá se dedicó completamente al hogar, a cuidarse. Mi mamá siempre estaba cuando llegamos de la escuela, nos ayudaba a hacer la tarea, siempre buena comida, siempre la ropa limpia. Fue una niña muy atendida por mis papás. Mi papá siempre ha sido un gran hombre, muy responsable, muy trabajador, muy nacionalista, muy comprometido con su profesión. Y eso es algo que le agradezco mucho, porque gracias a todos los valores que él me inculcó, ahora soy la persona que soy, y creo que gracias a esos valores también el día de hoy soy candidata,
porque quiero luchar por mi país, quiero luchar por mi México, por mi estado, por mi municipio. Tengo grandes proyectos, grandes ideas de una manera, de una persona que es activista, no política, porque no voy por mis propios intereses, voy por los intereses del ciudadano, vivo empíricamente lo que se necesita, no tengo que ir a algún lado para darme cuenta, no tengo una mansión y vivo resguardada en un castillo, ¿no? O sea, vivo el día a día como cualquier sanjuanense. Miriam, pues ya me platicas un poco de tu inicio como activista, ¿no? Un poco ya traeremos ahorita en lo que tiene que ver con lo partidista, porque lo partidista no necesariamente es lo único político, pero dentro de todo, incluso lo que me llama la atención aquí en tu casa, ¿no? Que tienes ahorita 3 perras rescatadas, hay un gato también que está aquí monitoreando y es el manager de todo. Pero ¿cómo es esto desde la infancia? ¿No? Siento a veces que es muchísimo desde los padres inculcar a los hijos el cuidado de los animales, ¿no? Y esta sensibilidad, ¿cómo fue eso para ti? Pues es que mira, la verdad es que siempre hemos tenido animales en casa. Mi papá es de un arma en el ejército que se le llama caballería. Cuando él estaba en el ejército, en ese entonces había caballos. Actualmente ya no los hay, actualmente es caballería motorizada. Entonces mi papá siempre ha tenido esa pasión por los animales, y cuando vivíamos en Monterrey, que ahí había caballerizas en el ejército, en la unidad militar donde habitábamos, siempre me llevaba para ver cómo cuidaba a su caballo, que se llamaba Desafío, y lo entrenaba, lo sacaba a pasear. Entonces yo veía la dedicación que mi papá le daba a su caballo, y él siempre decía, es que él es mi equipo, ¿no? Es mi herramienta de trabajo en ese momento. Entonces yo siempre pensé que los animales hacían equipo con las personas, ¿no? Siempre lo pensé así. Hasta ese momento nunca había tenido yo un animal que fuera mío, ¿no? Siempre era, aquí está el perro de las 3 niñas, aquí está, o sea, la mascota de las 3 niñas, ¿no? Entonces, cuando crezco, ya obviamente ya me hago una mujer, me caso, y mi esposo me regala un perro. Y este perro fue mi compañero, desarrollé un vínculo muy, muy fuerte con el perro. El perro me cuidaba muchísimo todo el tiempo me vigilaba, no me perdía de vista. Pero empiezo a ir al parque a pasear al perro y empiezo a conocer gente maravillosa. Actualmente, una de mis mejores amigas, le mando un saludo, Ileana Ríos, la conocí paseando al perro. Y me doy cuenta que la gente que tiene animales, la verdad, es gente de muy buen corazón, sobre todo la gente responsable, ¿no? Porque obviamente también hay quien los tiene y no los cuida. Con la gente responsable que le dedica el tiempo y todo, empiezo a ver que tenemos muchas cosas afines, y empieza esa sensibilización acerca del sufrimiento y del maltrato animal. Y entonces empiezo a hacerme sensible y empiezo a ver lo que antes no veía, y empiezo a ver en la calle un perro maltratado, un perro desnutrido, una perrita con cachorros, una perrita flaca, una perrita atropellada. O sea, empiezo a ver tantas cosas que no me había yo percatado antes. O sea, sí me gustaban mucho los animales, pero no había desarrollado esa preocupación por ellos. Entonces empiezo a desarrollar y empiezo a rescatar perros. Y el primero que rescaté era un schnauzer muy chiquitito, que era una bola de pelos toda mugrosa y apestosa, que se los aventó en el coche por casa de mis papás, aquí en San Juan del Río justamente. La subo a mi coche y mi esposo me dice, ¿qué es esto? ¿Qué? Le digo, pues ya, me la voy a llevar, ¿no? Y me la llevé, la bañamos, y nosotros es una perrita tan dulce, tan linda, tan tierna. Al día de hoy Lilo sigue viviendo, la adoptó mi hermana. Y gracias a ella, y hasta en broma lo hicimos, ¿no? Lilo hizo que creáramos un monstruo, que fue mi hermana, y monstruo me refiero a porque creó un grupo que actualmente tenemos, que es nuestro grupo de rescate, que se llama Soy tu Voz, en el que tenemos más de 15,000 personas en la comunidad. Y es donde mi hermana y yo empezamos a rescatar y a sacar perros con sarna que parecían piedras, a rescatar cachorritos que se alimentaban a veces de manos que ya estaban muertas. Entonces, una situación es bien triste, la verdad. Dices, no puedo ser indiferente ante esta situación. Es inacabable, no hay un recurso que te alcance. Hemos hecho miles de campañas de esterilización y volteo a ver y sigo viendo perros callejeros. Es inacabable. Y mientras esto no se vuelva una cultura, mientras esto no se vuelva un problema en el que toda la gente nos incluyamos, pues vamos a seguir con estos temas. Déjame regresar un poco hacia la infancia, sobre todo
de los animales y sobre todo de tu personalidad, ¿no? Hace mucho tiempo platicábamos tú y yo, parece que fue hace años, y me contabas la historia de que preguntaban, ¿dónde está Miriam? ¿No? Y Miriam estaba en donde entrenaban a los soldados ahí colgándose de la cuerda. De Tarzán. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Pues es que siempre viví en colonias militares. Entonces, en las colonias militares siempre están todas las cosas que ocupan los soldados para su entrenamiento, ¿no? Entonces había un área de ejercicio y había un Tarzán y mis papás luego me buscaban y ¿dónde está Miriam? Y me iban a buscar y estaba yo colgada del Tarzán o ya estaba, yo lo tomaba como juegos, pero en realidad no eran juegos, era un parque de entrenamiento para los soldados, ¿no? Entonces, la verdad es que yo viví una infancia padrísima, la verdad es que me remonto a ella y recuerdo con mucho cariño todo lo que vivía, mis papás, a los soldados, verlos, ver honores a la bandera, siempre todos perfectamente cuadrados, perfectamente planchados y los zapatos boleados porque iba a haber honores a la bandera. Yo viví una época, la verdad, padrísima, en la que los militares, yo los veo con mucho respeto hasta la fecha. Para mí, yo los veo y digo, ahí va mi familia, son familia para mí, porque en cada uno de ellos veo a mi papá, ¿no? Y yo admiro demasiado a mi papá, por eso siempre hablo de él, porque lo admiro muchísimo, admiro su pasión, su amor, su fervor por su país, por su trabajo. A mi papá le costó mucho trabajo retirarse, y de hecho se retiró joven, pero ya quería también estar con nosotras, ¿no? Porque hay una parte que no está padre, ¿no? O sea, a lo mejor tú no lo viste porque estás muy joven, pero hubo una época que salió un ejército, supuestamente que se llamaba el IZLN, con el subcomandante Marcos en Chiapas. El ejército zapatista. Cuando se detonó el ejército zapatista, yo estaba en secundaria y mi papá lo comisiona para que se vaya a Chiapas. Y me acuerdo perfecto que fue un momento de estrés y de mucha tristeza para todas las familias de los militares, porque todos iban a Chiapas a enfrentar a un supuesto ejército zapatista, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que ese día que mi papá se iba al otro día a las 6 de la mañana con todo el pelotón, mi mamá nos juntó a todos y nos pidió que nos agarráramos de la mano y que oráramos por mi papá. Y yo me acuerdo que mi mamá empezó a llorar, mis hermanos empezaron a llorar, y yo me acuerdo perfectamente, mi pensamiento era, no voy a llorar para que mi papá no se vaya triste y vea que soy fuerte, ¿no? Yo quería demostrarle que yo era fuerte. Y nos abrazó a todos porque al otro día se iban a las 5 de la mañana. Y cuando nos fuimos a acostar y cuando ya me voy a mi recámara, yo empecé a llorar a moco tendido, ¿sabes? Porque yo no quería que mi papá se fuera porque sabíamos que eso implicaba un riesgo muy grande. El irse a enfrentar a otras personas implicaba un riesgo muy grande. Hubo muchas navidades en las que mi papá no pudo estar, en las que íbamos al cuartel, lo abrazábamos, le deseábamos feliz Navidad, cenábamos con él y nos íbamos. Él tenía que estar de guardia porque pues había riesgo de que el ZLN se volviera a levantar en armas, porque en ese entonces se levantó justamente un 1 de enero. Entonces, esas épocas fueron difíciles y a lo mejor esas épocas es en las que mucha gente no valora a las familias de los militares. Muchas navidades mi papá no estuvo, muchos cumpleaños no estuvo, muchos eventos no estuvo porque tenía que trabajar y tenía que estar al pendiente defendiendo al país, ¿no? Al mexicano. ¿Y no le guardaste, digamos, un poco de rencor al levantamiento zapatista? Porque a veces pues, los que lo vemos desde las izquierdas, dices, lo vemos, es un movimiento pues, desde las comunidades indígenas y es un wow, ¿no? Pero como me llama mucho la atención cómo es desde la parte militar, desde la familia militar, desde ver a tu papá que se va y sobre todo hacia el movimiento. ¿Cómo va a ser tu opinión hacia eso? En ese momento no, yo lo estoy tratando de recordar ahorita que me lo preguntas. Yo recuerdo que para mí era un orgullo, ¿sabes? Para mí era mi papá está defendiendo a los ciudadanos. No entendía para mí en esa parte lo que era izquierda o no, era un pueblo indígena o no. Para mí era alguien que se estaba levantando y que por culpa de ese movimiento mi papá se tenía que ir y yo tenía que estar lejos de él. Pero yo sabía dentro de mi conciencia de niña que mi papá estaba haciendo algo muy bueno para los mexicanos y era defenderlos. En ese momento, tal vez ahorita la perspectiva sea diferente, pero en ese momento que era joven, estaba en secundaria, para mí era mi papá está defendiendo a los mexicanos.
y como somos nacionalistas y amamos nuestro país, está haciendo lo correcto. Entonces para mí era algo de orgullo y sigue siendo de orgullo. Sí. Déjame meter una pregunta un poco tramposa y a veces pues se la preguntamos a los alcaldes y la fácil es no es de mi jurisdicción, eso es federal, ¿no? Digo, más allá de algo peligroso o denso, ¿qué opina Miriam de la militarización y sobre todo la militarización actual y con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se le designa tanto y a veces pareciera que se nos va? Pues es que la verdad creo que será profundizar demasiado en un tema que podría ser muy controversial, ¿no? No estoy a favor de la militarización, definitivamente. Para mí los militares merecen todo mi respeto y toda mi admiración, pero los reales y los que realmente están para defender el país. Creo que hasta ahí dejaré mi comentario. Mire, pues ya para terminar el inicio de lo que es tu niñez, tú me decías, ¿no? Bueno, tengo dos preguntas. La primera, y lo platicaba con compañeros, ¿no? La primera vez que me platicaste que tú vivías como que en colonias militares, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? Es como de, muy particular, y un compañero me decía, pues yo tenía igual una amistad aquí en San Juan, que su papá era de la Policía Federal, y igual hacían estos, rentaban fraccionamientos completos, ¿no? ¿Cómo era esto? Sobre todo para una niña, ¿no? En la infancia, porque a veces uno como niño pues se junta con los vecinos o cosas así. ¿Cómo era esto de vivir, sobre todo por la sociabilización que tenías? Pues es que es bien padre, la verdad es que es bien padre porque es como vivir como dentro de una gran familia, porque todos tenemos algo en común. Y entonces es una comunidad en la que se festeja el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Soldado, el Día de la Bandera, el Día del Ejército, o sea, se festeja todo. Y entonces te conoces porque vas a los mismos eventos en las mismas zonas, ¿no? Entonces se genera como un tipo de hermandad. Entonces la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Yo amo la verdad, toda la parte de militar y la extraño, ¿sabes? O sea, extraño vivir en una colonia militar, extraño esa parte en la que te sientes muy segura todo el tiempo, sabes que vas caminando, vivimos en Monterrey, en la colonia militar era grandísima, era enorme. Ir a la tienda era como, estamos ahorita en el centro, ir a la tienda era como ir de aquí, de donde estamos, el 5 de mayo, ir a Jardín de Independencia, allá era ir a la tienda, ¿no? Entonces mi mamá nos dejaba ir con una frescura de, a quien te encuentres, si tú necesitas algo, te va a apoyar, te va a cuidar, porque todos nos conocemos. Aunque es un mundo bien grande, todos nos conocemos. Entonces es como vivir en una utopía, la verdad está bien padre. Extraño mucho vivir en una colonia militar, honestamente, sí era muy padre. Y ya lo último, ¿no? Algo para lo que atañe a infancia, si me dices que pues, viviste en Guanajuato, bueno, en Monterrey, ¿no? En Nuevo León. Sí, viví en Monterrey, viví en Coahuila, en Chiapas, en Baja California, en Oaxaca, en Aguascalientes. ¿Cuántas escuelas estuviste? O sea, casi cada que te mudabas. Cada 3 años. Cada 3 años. ¿Y cómo fue eso de cambiar? Padrísimo, padrísimo, y yo eso se lo agradezco muchísimo a mi papá, porque yo me adapto muy fácil a los cambios. Pero así, tengo amigos en toda la República Mexicana, en todos los lugares donde estuvimos viviendo tengo amigos. En todos lados extraño algo, claro que sí. Pero ahorita con el acceso que tenemos a la tecnología es como estar allá, ¿sabes? O sea, y aparte ya con la globalización, pues encuentras ya de todo aquí, ¿no? Si se me toca un huevo con machaca, aquí encuentras huevo con machaca, ¿no? Antes no lo encontrabas, ahorita sí. Pero la verdad es que eso a mí me dejó una gran experiencia de ahora dónde nos van a cambiar. Y para mí era bien padre, mi mamá llegaba y pues ya nos vamos a cambiar. ¿Y ahora dónde nos vamos? A lo mejor a mis hermanas no, porque ellas estaban un poco más grandes. Entonces creo que entre más grande te cuesta un poco más de trabajo los cambios. Pero cuando eres joven es como eres muy elástico, ¿no? Eres muy flexible. Entonces para mí fue increíble y eso es algo que yo hasta la fecha tengo. Si me tengo que mover, me muevo. Y no tengo problema de adaptarme. Y si es un lugar más pequeño, si es un lugar más grande, si es en otro lugar, en otro país, no tengo problema. Me adapto muy fácil a los cambios y siempre todo para mí implica una oportunidad. Para mí un cambio implica una oportunidad de conocer gente nueva, de hacer grandes cosas y de trascender. Porque ese es mi objetivo, trascender en la vida, realmente
dejar algo, hacer una diferencia. No nada más ir pasando por la vida viviéndola, hacer una transferencia. Ya nos comimos del lugar por el sol y varias cosas de mayo y el calorón que hace Querétaro. Ya entrando a tu vida profesional, Miriam, eres licenciada en administración, ahí no es licenciada en comercio. Licenciada en comercio internacional y maestra en administración con especialidad en mercadotecnia. ¿Cómo es para ti tomar la decisión de estudiar comercio internacional? Y sobre todo me llama la atención de por qué no estudiar, por ejemplo, algo que tenga que ver directamente con los animales, con alguna defensa de derechos sociales o algo de humanidades, por ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando eres joven no tienes esa... En mi época, porque creo que actualmente es diferente, pero en mi época como que no teníamos tanta esa sensibilización, no era tanto los temas en tendencia, ¿no? Entonces, realmente a mí los animales me gustaban, pero pues como normal, ¿no? Como mascota, nada más. No estaba yo preocupada por ni defender los derechos ni nada, honestamente. Yo quería estudiar Derecho. Yo creo que sí, con la idea de defender los derechos humanos, quería defender a los inocentes, quería especializarme en Derecho Penal, pero mi papá me dijo, no, por favor, no, o sea, no quiero que andes en las cárceles y todo eso, mejor estudie otra cosa. Tampoco le vi problema. Y dije, bueno, está bien. Entonces, en ese momento, la carrera que estaba en tendencia era la de Comercio Internacional, porque se hablaba de que el futuro de México eran las importaciones y las exportaciones, o sea, la comercialización. Entonces yo dije, pues entonces voy a tener un gran futuro, ¿no? Entonces me voy a dedicar al comercio. Y durante toda la carrera llevé marketing como materia, entonces realmente me gustó mucho más la mercadotecnia que el comercio. Cuando termino la carrera, mi papá me impulsa para que estudie una maestría. Y dije, pues perfecto, y busqué hacer una maestría en mercadotecnia. Entonces la que encontré fue administración con especialidad en mercadotecnia. Y de ahí me he dedicado a trabajar siempre en el área como de publicidad, ¿no? Así que eso es lo que me ha gustado y actualmente llevo ya un tiempo diciendo que voy a estudiar un doctorado y espero realmente cumplirlo, porque todos los años lo digo, la verdad, todos los años, pero por una o por otra cosa no he tomado la decisión, pero espero que este año sí y quiero ahora tomar un doctorado en función pública justamente, ¿no? Para poder tener mayor conocimiento de los procesos. Sí, eres empresaria, ¿no? Déjame irme por esta parte. Tienes tú unas empresas de construcción. Así es, sí. Me dedico a la construcción, más que inmobiliaria. Me dedico a la construcción. Mi esposo y yo tenemos esta empresa ya desde hace tiempo. Entonces él construye, yo la administro, hago la parte del marketing. Y aparte doy clases, las clases las doy por vocación, justamente porque me preocupa mucho nuestra juventud. Y yo cuando estudié pues me di cuenta que tenía algunos maestros que eran muy buenos y tenía unos maestros no tan buenos. Y creo que sí esa es la diferencia a un maestro de calidad a un maestro que no es de calidad. Entonces le decía yo a mi esposo, quiero, y te comentaba a ti en ese momento, yo necesito por educación, por cómo fui criada, trascender, no nada más pasar la vida, trascender y hacer una diferencia. Entonces dije, ¿cómo puedo hacerla? Pues desde dando clases. Y entonces yo voy con mis alumnos y mis alumnos me han preguntado, maestra, ¿por qué es maestra? O sea, usted tiene su empresa, pues le va bien porque trabajamos diario, todos los días, andamos en frega, empezamos los días a las 6, 7 de la mañana y los terminamos a las 10, 11 de la noche todos los días. Entonces nos va bien porque trabajamos mucho. Y me dicen, ¿por qué da clases? Digo, ¿por qué doy clases? Porque me preocupas tú y tú y tú y tú y toda la gente que no conozco, todos los jóvenes que creo que a veces solamente necesitan un poquito de orientación y esa es mi intención con los jóvenes. Por eso es que doy clases en nivel preparatoria y universitario, aquí en San Juan y en el Marqués, estoy en la UCO Mondragón. Y la verdad es algo que disfruto muchísimo, es una vocación. De hecho, ahora el 15 de mayo que acaba de pasar, me acaban de dar un reconocimiento justamente en la universidad para la cual laboro y me siento muy orgullosa de ese reconocimiento. La verdad estaba yo muy emocionada por mi reconocimiento. Doy materias de marketing, ¿no? Ahorita estoy dando una que se llama Estrategia de Producto, Investigación de Mercado Cualitativa, Cuantitativa, Estrategias de Distribución. En preparatoria doy más materias administrativas como
como gestión empresarial, inclusive ya hay materias que hablan de los emprendimientos. Entonces, algunas actividades con ellos, la verdad que me gustan mucho porque los hago hacer proyectos, ¿no? O sea, como que yo no le apuesto a que sean gente que trabaje dentro de empresas, le apuesto a que sean gente que ponga sus propias empresas, que ellos sean los que den los empleos, no que sean empleados. Entonces, les hago que hagan empresas y proyectos y les digo, a ver, si ahorita no tuviera tu familia de qué vivir, tú tendrías que apoyar, ¿no? ¿Cómo le harías? ¿Qué venderías? Pues sé cocinar. Pues vamos a hacer galletas, vamos a hacer pasteles y venderlos, ¿no? Y empezarlos a motivar a que no sean empleados, que sean empresarios. Porque la verdad, pues tienes mucho más proyección que siendo godín, que digo, también ser godín tiene sus ventajas, no tienes de qué preocuparte, cumples tu horario y se acabó, ¿no? También está padre, pero bueno, a mí me gusta más la parte que sean emprendedores. Entrando a tu parte de activista que ya también mencionabas hace rato, ¿no? De la abuela de pelos que encontraste y que ahora es familia de tu hermana. En estas asociaciones, ¿no? Me dices que estás en la de Soy Tu Voz, bueno, que todavía no es asociación, que es más un grupo, y también por ahí en esta de, ¿cómo se llama la otra de, que tiene que ver más con adicciones? Y, el regalo de Dios. El regalo de Dios, que también aportas por ahí. Y, ¿cómo es para ti estar en este tipo de agrupaciones y asociaciones y por qué, ¿no? ¿Por qué estar ahí también y qué cosas te has encontrado ahí, sobre todo a lo mejor ahorita para llevarlo a la labor pública y ahora tu partido y propuestas? Pues mira, en el caso de los animales me doy cuenta que el problema es cultural. Si nosotros educáramos bien a nuestros hijos, no tendríamos por qué ser el tercer lugar el maltrato animal. En México. México tiene el tercer lugar. Entonces, es un problema cultural. A veces es muy triste las situaciones que encontramos. A veces te desespera la gente, honestamente, porque no tienen conocimiento o no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta de cuánto sufre un animal cuando los tienen amarrados. Ahorita acabas de conocer a Huesitos, la situación en que cómo la tenían amarrada, sin una sombra, sin agua, sin comida. A veces eso sí me desespera porque no entiendo por qué las personas pueden actuar y ser tan crueles con otros seres vivientes. No lo entendía. Cuando voy a apoyar a un regalo de Dios, me doy cuenta que obviamente la gente que ha sufrido y que ha sido lastimada, no puedes pedirle que no lastime y que no haga lo mismo, porque es lo que ha aprendido. Entonces tenemos que aprender a sanar corazones, tenemos que aprender a ayudar a las personas para que cambien y eso me gusta mucho. Me he encontrado con cosas que no son agradables. Por ejemplo, he tenido alumnitas de 13 años, niñitas que ya tienen problemas de adicciones. Y yo recuerdo mi infancia, una infancia padrísima, en una familia hermosa que amo y adoro. Y digo, no puedo creer, ¿no? O sea, mejor mientras yo estaba jugando a las Barbies, a los 13 años, todavía jugaba a las Barbies, esta niñita ya está teniendo problemas de alcohol. Entonces, cuando yo me acerco y le pregunto por qué, su respuesta es, mi papá se va a trabajar, mi mamá se va a trabajar, y pues yo me aburro en la casa. Entonces me salgo y me voy caminando y me encuentro en un lugar a muchas personas que se están riendo y que se ve que se la están pasando muy bien. Y me dicen, ven, ¿quieres? Y pues me dieron y yo también me empecé a reír y me la empecé a pasar muy bien. Y ahorita la niñita, porque los papás tienen que trabajar, pues está batallando con sus adicciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Una, que ya no nos alcanza nada más con un sueldo, que ya tienen que trabajar los dos papás, pero por trabajar los dos papás tienen que descuidar a su familia y entonces ahora hay que batallar con adicciones. Entonces se vuelve un círculo y una cadena de eslabones que tenemos que atender y que no podemos decir, porque no es mi familia, no me importa, no podemos hacer eso, porque son ciudadanos, porque son seres humanos, nos debe de importar. O sea, yo sí soy de las personas que si voy caminando y encuentro una cartera, la levanto y busco de quién es el dueño, no me la clavo. Si voy viendo y alguien olvidó un celular y lo veo, estoy esperando que alguien llame para devolvérselo y no me lo quedo. O sea, trato de ser una buena ciudadana porque quiero trascender y quiero demostrar que se puede hacer un cambio. Por eso ingreso a la política. El mí no vas a ver la típica política que se va a tomar una foto cada 3 años para que la veas. A mí me vas a ver haciendo campañas de reforestación, haciendo campañas de esterilización, ayudando al grupo vulnerable todos los días de mi vida.
porque eso es un valor, eso es una vocación, no es un trabajo de cada 3 años, como la mayoría de los candidatos lo hacen. Y se los digo de frente al candidato que me pongas enfrente. Es un trabajo que tenemos que hacer diario, porque somos mexicanos, porque tenemos que apoyarnos los unos a los otros. No puede ser que nada más seamos unidos cuando sea un mundial. No puede ser así. Tenemos que demostrar que tiene que haber una diferencia, y eso es lo que yo quiero demostrar. Yo tengo una desventaja competitiva muy grande porque no tengo los recursos que tienen otros partidos y no tengo la trayectoria que tienen otros partidos dentro de la política, pero dentro de la ciudadanía sí. Por eso yo invito a la gente, cuando a veces me escriben, conóceme y dame la oportunidad. Y si tú, ciudadano que estás viendo esta entrevista, ya estás harto de los políticos, te invito a que me des una oportunidad y veas lo que yo ya he hecho a lo largo de mis 15 años de activismo. Y sí hemos logrado una diferencia. A veces es algo que se escucha mucho también desde la política, ¿no? Que eres una candidata más ciudadana, y a veces para quienes estudiamos ciencias sociales o cosas de humanidades es como que algo que a veces hasta molesta mucho, ¿no? De que se ponga el énfasis de la culpa en el individuo casi, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, el maltrato animal no es, digamos, culpa de los individuos que de cierta parte que son quienes ejercen al final, ¿no? Pero dices, hay una cadenita también de mucho, y sobre todo pues el Estado es el que debe garantizar todos los derechos, ¿no? Para eso está hecho el Estado básicamente, ¿no? Para poder ofertar derechos. Por ejemplo, en el caso del municipio, pues dentro de lo que debe ofertar pues son cosas de cuidado animal, ¿no? Pero pues en el caso de San Juan, pues apenas, ¿no? La última administración ahí medio implementó cuidado animal, ¿no? Pero las últimas, creo que ya ni siquiera había cuidado animal, o si había, estaba muy olvidado, y pues todo eso, ¿no? Cómo llevar pues todas estas ideas que se tienen un poco desde el activismo y desde la ciudadanía a políticas públicas y realmente que incidan, y no culpar pues a los individuos, ¿no? ¿Cómo? Pues mira, no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible y tampoco va a ser difícil. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tener gente capaz y capacitada para estar en los puestos públicos. Entonces no puedes agarrar y decir, porque es mi comadre, la voy a poner al frente de control animal. Para empezar, yo creo que la persona que está en frente de control animal tiene que ser veterinario y tiene que tener todo el conocimiento alrededor de cómo se debe tratar un animal, porque desde ahí comenzamos. Entonces, ¿cómo va a ser mi gestión? La persona que esté encabezando cada una de las administraciones tiene que ser una persona que tenga las capacidades y la trayectoria afín de lo que está haciendo. O sea, no puedo pedirle a un veterinario que se encargue de la administración pública, o no puedo pedirle a un administrador que se encargue del área de animal, ¿no? O sea, seamos congruentes. Hay un perfil de cada puesto, que se cumpla ese perfil con lupa y con una normatividad para que veamos que se cumpla correctamente. Yo creo que desde ahí, evitar los compadrazgos y evitar el te pongo aquí, te pongo allá. Eso es lo padre de mí estar en este partido, que no le debemos favores a nadie, y que si yo entro y se va a poner todo en orden y se va a poner a la persona que tiene que estar en ese lugar, no a la persona a la que pues para que pagarle el favor que me hicieron. No, eso no va a existir. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que aprender a dar oportunidades y a saber que se puede trabajar de la manera correcta, simplemente siendo profesional, y esa es mi palabra. Tienes que ser una persona profesional en tu trabajo, y eso es lo que se va a ver en mi gobierno. Sí. De tu partido, usted de tu partido, ya me gustaría hablar del partido, del PRD, ¿no? Más allá de lo que históricamente fue en algún momento, hoy hasta es un poco raro, y a veces desde quienes lo vemos, ¿no? Desde afuera, es como cómo está, por ejemplo, en coalición o en unión con el PRI y luego también con el PAN, ¿no? Pero más allá de eso, preguntarte a ti específicamente cómo llegas, después de tu trayectoria política, ¿no? Que no partidista, cómo llegas a un partido, y por qué el PRD y bueno, por otro partido o algo así. Mira, a otro partido no lo haría, porque sería que tendría yo que hacer, o no, más bien no podría hacer todo lo que tengo en proyectos. ¿Por qué? Porque tendría que seguir la guía de los intereses de un político, y eso jamás lo voy a hacer.
porque yo soy leal y honesta, pero primeramente a mí y a mis convicciones. Entonces jamás aceptaría algo que no esté de acuerdo con mis valores y con mi educación. Entonces en otro partido eso no lo tendría. En el PRD, específicamente en San Juan del Río, que es del quien yo hablo, porque del PRD nacional no puedo hablar, pero del de San Juan del Río, tengo la oportunidad de poder hacerlo como activista y como ciudadana. En mi equipo no hay políticos, en mi equipo hay ciudadanos que están interesados en hacer un cambio. No hay políticos que vayan por sus propios intereses y por eso es que yo estoy muy contenta con el PRD. He tenido otras entrevistas donde me dicen, me gusta mucho tu perfil, pero me encantaría que estuvieras en otro partido. Agradezco los comentarios, pero me voy a quedar en el PRD y vamos a resurgir como el ave fénix de las cenizas, porque el poder del pueblo es mucho mayor que el poder de unas cuantas personas. Es la segunda vez que continúas, ¿no? Así es. Como diputada. Estuve como candidata a diputada por el Distrito 10 hace 3 años, en el 2021, con el PRD. Fue la primera vez que participé, me invitó Jairo. Jairo fue el candidato a presidente municipal en esas elecciones por el PRD. Y él me invitó porque lo conocí salvando perros, justamente, ¿no? Yo estaba salvando un perro, él se unió al grupo y me dijo, yo ayudo, y así nos conocimos. Entonces, cuando él vio mis cualidades y mis capacidades, me invita a participar, a ser parte de su equipo, a lo cual dije obviamente que sí, porque vuelvo al mismo. Para mí siempre es una oportunidad cuando me invitan a algo, ¿no? Es un cambio, es la manera de poder hacer algo de trascendente. Entonces, me invita, dije, por supuesto que sí, me fue muy bien, fue una experiencia padrísima. Pasa el tiempo y el mismo partido me dice, oye Miriam, ¿por qué no te sumas al partido y te quedas como presidenta del comité en San Juan del Río? Me quedo como presidenta, empezamos a hacer proyectos, empiezo a hacer equipo, empiezo a hacer gente, empiezo a restablecer o a formar el equipo más grande del partido. Y es cuando me invitan a ser ahora candidata, ¿no? A lo cual obviamente acepto un reto, para mí es un reto y por supuesto que lo acepto. Ha sido un poco cansado, eso sí, Axel, la verdad sí, excuso decírtelo, pero es algo que me está dando muchas satisfacciones, el hecho de conocer gente, el hecho de tener la oportunidad de decir, te traje algo que te pueda ayudar, o el hecho de decir, aquí está mi teléfono y si necesitas algo cuentas conmigo. O sea, el hecho de conocer inclusive lugares que yo no había conocido, a pesar de que tengo muchos años viviendo en San Juan del Río. Hay lugares que no había conocido. Fuimos hacia Ojo de Agua, me encontré que gente vive en las cuevas y tú no puedes creer que en pleno siglo XXI gente viva sin servicios, sin luz, sin agua, sin drenaje. No lo puedo creer. O sea, yo no pensé que todavía eso pudiera existir y existe en San Juan del Río. Gente vive en cuevas. Entonces, para mí esto es una oportunidad de poderlo cambiar. Así que yo estoy muy contenta de estar en mi partido, de pertenecer a y de ser quien esté a la cabeza de este gran proyecto. En su momento entrevistábamos al que pensábamos sería candidato del Verde, pero ya después nos decía, pues, incluso muchos de los candidatos que entrevistamos, que son pues, de perfiles no de los punteros, ¿no? Es como de... Y lo que tú dices, ¿no? Pues es que casi ahorita lo que están haciendo, me imagino desde el PRD, es pues, haciendo partido local, ¿no? Porque pues, incluso creo que... Bueno, hay varias veces en las que el PRD creo que incluso ni siquiera ha competido para algunos cargos, ¿no? Es algo difícil en San Juan. Pero siendo un poco realistas, ¿cuál es como que tu límite, llamarlo, ¿no? Ese límite que es el que queremos llegar al tope, está pues, el de hasta arriba, que es ser presidenta municipal y todo eso, ¿no? Pero algo desde donde se pueda incidir para ti. O sea, ajá. ¿Mi límite? O sea, ¿hasta dónde pienso llegar? No, o sea, ¿hacia dónde planteas? ¿Cuál es como que tu límite base? ¿No? Es decir, bueno, a lo mejor nos decían, bueno, pues sé que el partido no tiene las bases para poder llegar a ser presidente municipal, pero desde la regiduría me voy a plantar, y incluso desde oposición, ¿no? Que a veces ahorita parece que no hay oposición en el cabildo, ¿no? Así es, sí, pareciera que no la hay, pero la va a haber. O sea, aquí están viendo una futura regidora, seguramente, o por lo menos, si no lo soy yo, va a estar un regidor por parte del PRD. La verdad es que todo siempre es una oportunidad, y conforme vaya pasando el tiempo y las oportunidades que se vayan dando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo. Como te decía, hoy me ves aquí, mañana tengo campaña de reforestación, en un mes tengo campaña de esterilización, en 2 meses tengo campañas en contra de la violencia. Vamos a seguir trabajando desde el lugar donde esté.
ya sea ayuntamiento, ya sea presidencia municipal, ya sea diputada, senadora, donde sea, donde la vida me esté dando la oportunidad, ahí voy a estar todos los días luchando por todas las causas sociales de los sanjuanenses. O sea, no hay un freno, no hay un límite y continuaré. Y si en algún momento ya no puedo estar en la política por la razón que sea, desde la trinchera que siempre lo he hecho, desde el activismo, desde el ciudadano, seguiré haciéndolo siempre. Sí, ya para entrar a la última parte de la entrevista y ahora sí a lo que atañe un poco a tu visión de municipio, ¿no? a lo que planteas. Tema importante pues, es el medio ambiente, ¿no? Sobre todo sequía y desabasto, ¿no? Querétaro se acaba de declarar, ¿no? estado de emergencia por la sequía. Querétaro recientemente ha aprobado leyes llamada ley de concesión, en lugar de que realmente haya políticas públicas a favor de, no sé, de la ciudadanía, del cuidado del agua, pareciera que son más hacia las empresas, ¿no? y hacia seguir concesionando el agua, pero pues el medio ambiente y sobre todo desde San Juan, ¿qué planteas hacer? ¿Qué hacer? Mira, yo acabo de firmar una agenda ambiental donde vienen todas mis propuestas. Pienso ser muy severa con la parte de la normatividad, ¿no? Del 80% del consumo del agua se va al campo, son los que más consumen el agua. Y los que más contaminan el agua, pues es la parte industrial. El consumo humano obtiene el 4% del consumo del agua. Entonces, vamos a agarrar los sectores, ¿no? El sector de la ciudadanía, necesitamos promover la cultura, ¿no? El cuidado del agua y el reciclado del agua. Por parte de la industria va a haber una normatividad para cuidar las zonas de descarga y ver cómo estás descargando, qué estás descargando, estás contaminando y con lupa nos vamos a ir. Y en la parte del campo ofrecer proyectos que nos ayuden a cuidar el agua y a reciclarla. Por ejemplo, están las líneas de Keyline, que es a través de un GPS que se coloca, se ve cuáles son el recorrido del agua. Esto va a evitar que el agua se vaya hacia el drenaje. Se hace un raspado y se va a provocar que cuando haya lluvia el agua se permee y se vaya a los mantos acuíferos y no se vaya hacia el drenaje porque estamos perdiendo mucha agua, necesitamos recolectar el agua. Estas líneas de Keyline que van a permitir, una, que el agua se quede en el subsuelo y no se vaya al drenaje, y dos, que se genere la flora y la fauna de esa zona. Vamos a procurar obviamente siempre la reforestación, que es un tema obviamente que es mi bandera. Mañana tengo campaña de reforestación en el Pedregoso, pero no podemos agarrar y reforestar. Voy a agarrar el Cerro de la Venta y vamos a reforestar. Cuando se quemó el Cerro de la Venta hubo una reforestación. Sí. ¿Dónde están todos esos árboles que se reforestaron? Se perdieron. ¿Por qué? Porque no podemos agarrar y sembrar cualquier árbol. Tenemos que analizar cuál es el árbol que le queda a esa zona, a ese clima, a esa tierra. Tenemos que cuidarla. Por ejemplo, uno de los consejos que vamos a aplicar el día de mañana que vamos a la campaña, cuando tú siembras un árbol, tienes que hacer un hoyo por lo menos de 40-50 centímetros y hasta el final ponerle piedras. ¿Sabes por qué las piedras? Las piedras van a permitir que el agua se quede y no se vaya, porque es como el empedrado, ¿no? O sea, el agua se va, las piedras permiten que el agua se permee, entonces no se va a ir nada más así, se va a quedar y le va a generar humedad al árbol, a las raíces, y va a empezar a crecer, y las raíces se desarrollan mejor que nada más estar batallando con la tierra en el crecimiento. Entonces, hay una logística de cómo se tiene que hacer una campaña de reforestación y hay que ver cuáles son los mejores lugares. Ahorita tenemos detectado, gracias hacia las cotas, porque yo pertenezco al Consejo Ambiental de San Juan del Río y tenemos comunicación con las cotas, que la mejor zona para hacer reforestación ahorita es Palmillas, y allá se planea hacer una campaña de reforestación mega, con miles y miles de árboles. Esto se va a hacer con las cotas, porque ahorita hay muy buen momento y muy buena tierra para poderlo sembrar ahí, pero no cualquier árbol, también hay que ver qué árbol se va a sembrar. Entonces, hay muchos lineamientos que se pueden seguir y que van a ser muy fáciles de llevar a cabo, solamente tenemos que tener el conocimiento y la cultura. El conocimiento nos da la oportunidad y la información para poder hacer bien las cosas, no nada más hacerla con las patas, vamos a hacerlas y vamos a hacerlas bien. Entonces, proyectos de Keyline, normatividad para las empresas y cultura para la ciudadanía. En otro tema de movilidad, ¿no? A lo mejor en dos partes, ¿no? Lo que tiene que ver con pues a lo mejor desfogar zonas centros, o que quienes andamos por San Juan y habitamos diariamente San Juan,
cada vez es menos transitable, sobre todo en horas ya muy específicas, quizá a las 2 y las 6, ¿no? Por el gran crecimiento y el poco ordenamiento que se ha dado, ¿no? Pero también lo que atañe al transporte público, ¿no? Que pues la mayoría de la gente, creo yo la mayoría, ¿no? Sí, la gran mayoría, utiliza el transporte público, pero hace rato que pareciera no se hace nada por transporte público en San Juan, no se le mete mano, no se revisa concesiones, no se checa las rutas o a las comunidades, tampoco se checa qué hay, porque a veces son las propias comunidades las que gestionan, pareciera, sus transportes, y es un poco raro, pero ¿qué hacer en movilidad? En movilidad, mira, en Mercadotecnia tenemos una herramienta que se llama Marketing Mix, que son las 4 P's, y hablamos de plaza, precio, producto y promoción. Y dentro de esas P, las más importantes, está la de distribución. La distribución, lo que hacemos es ver la logística. La logística nos ayuda porque se reduce el precio del producto si hacemos una buena logística. Y eso ayuda a que tengamos una mayor demanda de este producto porque no está encarecido. ¿Qué se tiene que hacer con la movilidad? Se tiene que hacer una logística justamente. Aquí en San Juan del Río tienen muy malas trazadas las rutas porque tú estás en la zona A y para ir a la zona B tienes que pasar por la zona A, B, C, D, E, F, G, H, o sea, das una vuelta impresionante, pero ¿por qué si yo nada más voy de aquí a acá tengo que hacer casi que el zigzag, ¿no? Y entonces te tardas muchísimo. ¿Qué generas? Calentamiento global, quema de gasolina, combustible, acaloramiento, o sea, provocas muchísimas cosas. Entonces, si haces una buena logística, puedes hacer que tus rutas sean muy eficaces y que sean muy rápidas y hacerlas en horas que no sean las horas picos, porque obviamente las horas picos pues, son las horas de las salidas de las escuelas, ¿no? Entonces tenemos que ahí hacer algunos ajustes. Es cuestión de sentarte y hacer una buena logística para hacer un mejor desempeño de la movilidad. Y aparte, hacer que el crecimiento de la ciudad se vaya, me parece que se le llama vertical, ¿no? Son horizontales, no, es horizontal, ¿verdad? Que se vayan en zonas horizontales, ¿cierto? Ajá. O sea, que el crecimiento no sea así a granel y de una manera desproporcional, sino que sea horizontal para que se vaya abarcando toda la planicie, ¿no? Y no se concentra todo en un solo lado. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, que te digo, vuelvo a lo mismo, solamente es cuestión de tener a las personas correctas en los puestos correctos, con las capacidades adecuadas para poder desempeñar correctamente las funciones públicas. En cuanto a seguridad, ¿no? Un poco también más allá de poner a las personas correctas, San Juan del Río, revisábamos datos y ha registrado los últimos años cifras históricas en cuanto a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, extorsión, violencia familiar y robo a comercio, robo a vehículo, ¿no? Varias cosas que por ahí despuntan. A veces dice el secretario que es porque la gente denuncia más, ¿no? Habría que ver, pero pues bueno, están estos índices. Pero ¿qué hacer en cuanto a seguridad, sobre todo lo que toca al municipio? Ahorita me estás recordando, hoy en la mañana estaba viendo las noticias y le hicieron esa pregunta al presidente y le estaban diciendo que estaban extorsionando a los comerciantes. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? La respuesta del presidente es que no se dejen ciudadanos. ¿Yo qué les diría? Hay muchas cosas que hacer con la seguridad, no es que no se dejen. Tan es así que ves casi en todas las colonias vecinos vigilantes, lonas de vecinos vigilantes en las que no nos vamos a dejar, por supuesto, pero no por una recomendación del presidente, sino porque somos mexicanos y no nos dejamos. Pero en la seguridad nosotros tenemos buenos elementos. Lo que pasa es que la ciudadanía no confiamos en los elementos porque creemos que no ejercen de manera correcta su trabajo. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a fortalecer este punto? 1, tenemos que incrementar definitivamente la cantidad de policías que necesita nuestro municipio. Y 2, necesitamos policías más capacitados y mejor entrenados, con herramientas que realmente les ayuden a desempeñar mejor su trabajo, con mejores equipos, con mejores armas. Necesitamos fortalecer a nuestros policías, empoderarlos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hago yo con las mujeres? Las mujeres, yo no llego con una varita mágica para que olviden y se les pase todo lo que han vivido en cuestión de violencia.
lo que hacemos es empoderarlas, darles armas para que ellas puedan realmente defenderse. Eso es lo que vamos a hacer con nuestros policías. Los vamos a capacitar, darles cursos para que puedan desempeñar mejor su trabajo, darles esa también capacidad humana en la que puedan tener la empatía con alguna persona que acaba de ser lastimada, ultrajada, que acaba de, a lo mejor el marido la acaba de golpear y llega el policía, a ver, ¿dónde le pegó? A ver, no, pues que no me estás viendo aquí toda la cara destrozada, ¿no? O sea, vamos a capacitarlos. Eso es lo único que necesita la policía. Tenemos buenos elementos, pero no han sido capacitados. O sea, el ejército, por ejemplo, hubo un momento hace muchos años que los generales, decía un amigo que yo tenía, estaba muy chiquito, se llamaba Jorgito, y decía, Jorgito, ¿qué grado tiene tu papá? Pues es mayor, pero tiene panza de general, ¿no? Entonces, cuando ya son generales, pues como ya son generales, como que ya se descuida. Entonces, el ejército, cuando vio eso, a todos los generales los puso a dieta. Digo, para aquí todos tienen que tener un cuerpo atlético porque por salud, ni siquiera es por un físico. Vamos a cuidar la salud de la gente que conforme avanzamos en edad, pues tu salud se va mermando, ¿no? Entonces, los capacita a todos. Eso es lo que hace el ejército, cuida a los militares. Vamos a hacer lo mismo con los policías. Vamos a capacitarlos, vamos a darles herramientas para que puedan desarrollar mejor su trabajo y realmente los ciudadanos podamos confiar en nuestros policías, porque son buenos policías, pero son pocos policías y mucha la demanda. Y tienen... A veces las patrullas ni siquiera sirven. De 20 patrullas, 5 están en el taller y 15 pues ahí medio funcionan, ¿no? Entonces necesitamos apoyarlos y también darles incentivos. Vamos a mejorar también la parte de los sueldos, van a tener sueldos más competitivos y vamos a darles salud, el seguro médico y también hasta seguros de vida, ¿no? O sea, vamos a apoyar más a nuestros policías para que puedan realmente desempeñar mejor su trabajo. Sí, hablas del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y también te he escuchado por ahí decir es tiempo de las mujeres. Cómo hacer cosas por las mujeres desde las políticas públicas. Aquí las mujeres solamente necesitan recordar quiénes son a través de foros. Los foros ayudan muchísimo a las mujeres, los institutos como el de la mujer, donde tienes asesorías políticas, asesorías legales, asesorías psicológicas, asesorías de lo que las necesitan las mujeres, gratuitas, para que si ellas tienen dudas sepan cómo son los procedimientos, porque a veces nos da miedo, a veces no queremos y es que tienes miedo a las represalias o a veces las mujeres confían tanto en los hombres que dicen, es que va a cambiar. Yo lo voy a ayudar, va a cambiar, pero no cambia. Entonces necesitamos fortalecer a las mujeres, vamos a fortalecer el Instituto de la Mujer y vamos a hacer foros para que ellas realmente puedan estar empoderadas y tener el conocimiento de las cosas y de realmente las situaciones, ellas realmente puedan enfrentarlas con armas y con mayor seguridad. Sí. Hoy, antes de esta entrevista, firmaste una agenda, ¿no?, con un grupo LGBT. Bueno, a veces es un poco lo que hacemos desde la prensa también, ¿no? Pero pues qué hacer, sobre todo por grupos pues, históricamente vulnerados, ¿no?, que tiene que ver con personas LGBT, personas con discapacidad, ¿no? También qué hacer por... Ahí vamos a hacer mucha política pública. Justamente estaba viendo hoy en la mañana también una entrevista, una rueda de prensa que estaba dando Walter, que es un amigo con el que firmé una agenda inclusiva, una agenda ciudadana. Estaban hablando de que sufren mucho discriminación. A una chica la corrieron por ser lesbiana, a un maestro, a Angeluchis, me parece que él está aquí en San Juan del Río, o sea, no pueden creer que sea el encargado de una escuela y que sea homosexual. Entonces sufre mucha discriminación. Tenemos que promover la cultura, tenemos que promover la inclusión, tus preferencias sexuales no definen si eres una buena o una mala persona. Tú tienes capacidades y tenemos que exponenciarlas. Hay muchísima gente dentro de estos grupos, porque no todos, ¿no?, pero hay muchísima gente que vale la pena y que hay que aprenderles a todos. Entonces vamos a defenderlos y vamos a incluirlos en todos y no vamos a permitir que haya discriminación ni con ellos ni con ningún otro grupo por ser indígenas o con ningún otro grupo vulnerable, ¿no? Las capacidades diferentes, o sea, no podemos permitir eso, tenemos que incluirlos en todos y voy a luchar por todos esos derechos y sobre todo por la no discriminación. Miriam, gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos. Un último mensaje que quieres dar al auditorio. Pues viene el 2 de junio, ya van a ser las votaciones. Yo le pido a la ciudadanía y les hablo, por favor, salgan a votar.
no al abstencionismo, por el que ustedes quieran, señor, señora, no importa el color, vea la persona, vea la trayectoria de la persona. Si viene una reelección, vea qué hizo atrás. ¿Realmente funcionó? ¿Realmente hizo un cambio? Si se merece nuevamente su voto, hágalo. Por otra persona que dice que la seguridad, que no sé qué, esa persona que ha hecho, realmente donde él ha estado o ella ha estado, ha sido un lugar seguro. O sea, vea realmente a la persona, conózcala y salga a votar, no al abstencionismo. Por favor, véanlo hasta como una actividad familiar. Inviten a todos. Tenemos que votar porque si nosotros participamos, legitimizamos estos procesos. Así que, por favor, este 2 de junio los invito a votar. Y qué mejor, si me da un voto a mí, vote por el PRD. Vote amarillo. Miriam, gracias. Gracias a la gente que nos ve y pues, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias y bienvenidos cuando gusten.